Continuando con las autotransfusiones, hablábamos sobre el equipo para la reinfusión en emergencia. Este es un ejemplo de lo que podría ser una forma fácil y rudimentaria para efectuar la autotransfusión en emergencia o la reinfusión. Aquí tenemos los frascos de suero que están siendo recortados para poder depositar en ellos la sangre y poder ser transfundido al paciente. Aquí se corta y se recolecta y se transfunde al paciente. Este es el descartable que va adaptado a la vena del paciente y donde está el filtro al depósito de sangre. Aquí vemos en esta foto cómo están retorciendo la compresa de sangre para recolectar la sangre y ser agregada al suero, al depósito de suero donde se va a depositar la sangre. En este espacio de tiempo tiene que hacerse por lo menos en las primeras 6 horas del sangrado del paciente para evitar la proliferación bacteriana y de la forma menos brusca para evitar una hemólisis o una mayor hemólisis, porque siempre hay cierto grado de hemólisis. Este es un equipo un poco más sofisticado para las reinfusiones. Tenemos un aspirador y tenemos una punta de aspiración. Esta punta de aspiración está en la cavidad donde está sangrando el paciente y es absorbida por este aspirador que hace que se absorba la sangre y se deposite en este frasco donde se recolecta. Luego este frasco o bolsa es la que se le transfunde a la paciente. Dentro de las ventajas para las autotransfusiones, las autotransfusiones de emergencia, tenemos que se evita la transmisión de enfermedades como el SIDA, las diferentes variedades de hepatitis, el paludismo, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la sífilis, la enfermedad del Chagas, etc. Se disminuye la incidencia de enfermedad hemolítica y las diferentes reacciones transfusionales. Su disponibilidad es inmediata, evita los errores en la tipificación y en las pruebas cruzadas, disminuye el riesgo de hipotermia de la sangre almacenada, es menos costosa, favorece el funcionamiento de los bancos de sangre. Las desventajas que también se ha venido hablando en toda esta clase, tenemos que se produce hemólisis por la aspiración, manipulación a través de las bolsas y por el escurrimiento que hace el reductor de infusión. La hemólisis es mayor si el tiempo de exposición de la sangre en las cavidades aumenta. No debe hacerse autotransfusión después de 48 horas por el grado de hemólisis. Existe riesgo de coagulopatías por deficiencia de factores. Si no se tienen precauciones, puede producirse embolismo aéreo. Hay riesgo de microembolismo por microcoágulos, microagregados, grasas, proteínas desnaturalizadas o contenido intestinal. Puede producirse contaminación grave cuando existen lesiones del tubo digestivo. Es común la hemorragia por el uso excesivo de heparina y por no neutralizar con sulfato de protamina. También existe la desventaja como estábamos hablando, de la contaminación, dependiendo de la zona de donde está. También existe la contaminación bacteriana que se puede dar si este proceso no se realiza en un menor tiempo menor de 6 horas. En un tiempo menor de 6 horas, porque de 6 horas para arriba la contaminación bacteriana, el riesgo es mucho mayor. Estas son algunas indicaciones en las cuales se puede realizar la autotransfusión. Tenemos la esplenectomía programada, 2 unidades, la escoliosis, 4 unidades, la prótesis de cadera, 3 unidades, la prótesis de rodilla, 2 unidades, la prostatectomía, 3 unidades, la nefrectomía, 3 unidades, gastroctomía, 2 unidades, colectomía o hemicolectomía, 2 unidades,
toracotomía 2 unidades y el bypass aortofemoral 2 unidades. Los criterios de exclusión a los pacientes. Entre estos criterios tenemos las infecciones agudas, la malnutrición, alteraciones del estado psíquico, antecedentes de enfermedades infecciosas víricas, pertenencia a un grupo de riesgo, enfermedades cardiovascular o respiratoria grave, hipertensión severa, miopatía avanzada, enfermedad vascular cerebral, enfermedades autoinmunes, crisis epilépticas, dificultad de acceso venoso. Tenemos que recordar que entre las ventajas de las que se han mencionado también tenemos que acelera dentro de los beneficios o ventajas también tenemos que estimula la producción de eritroproyectina por las repetidas flebotomías y también es aceptada en pacientes que no aceptan transfusiones por problemas religiosos como los Testigos de Jehová. Para ellos sí es bien visto lo que es la autotransfusión. Esta sería una de las ventajas. Otra de las desventajas que también se han mencionado, tenemos que desde la primera extracción de la bolsa de sangre hasta la fecha de la cirugía tienen que pasar por lo menos de 35 días, porque si no se corre el riesgo que las bolsas que ha autodonado la paciente se caduquen y no pueden ser utilizadas en el momento de su cirugía. Resumiendo, tenemos que en la transfusión autóloga, almacenar cada unidad de sangre propia, máximo 5 semanas antes de la fecha planeada de su uso. La última donación de la paciente debe tener una hemoglobina de 11 gramos 3 días antes de la cirugía. Esta hemoglobina es mínimo. Eso es para la transfusión autóloga, para poder ella ser su propio donante. Con la autotransfusión, la reinfusión de la propia sangre obtenida por aspiración de la colectada en el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato, después de ser debidamente filtrada y lavado los glóbulos rojos, sería lo más apropiado. En el deporte, esta es otra forma donde también se puede utilizar la autotransfusión en otros países y se ha utilizado en el deporte la autotransfusión. Esto está prohibido y se conoce como dopaje sanguíneo. Esto es que momento antes de un gran esfuerzo y una gran altura se le transfunde al atleta su propia sangre que fue extraída varias sesiones antes de su tiempo de competencia. De esa manera aumenta el porcentaje de oxígeno en la sangre, lo que produce un mejor rendimiento de los músculos cuando son sometidos a grandes esfuerzos, como por ejemplo carreras, ciclismos, ruta, maratones, etc. Aquí con estamos viendo que aún la autotransfusión en otros países es utilizada para los deportistas para tener una ventaja de competencia ante sus compañeros, y esto ha sido penado y es prohibido en este tipo de competencias. Muchas gracias por la atención prestada y nos veremos en el foro. Si tienen dudas o comentarios, con gusto se los resolveremos. Gracias.